Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un viaje en el tiempo a través de la televisión. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas históricas, pero no cualquier serie, las 15 mejores ya dobladas al español. Así que prepárense para espadas, intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas, todo desde la comodidad de sus sofás y con el doblaje que tanto nos gusta. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo contenido muy variado, desde reseñas de películas y series hasta tutoriales y blogs, así que seguro encuentras algo que te guste. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de joyitas turcas que te transportarán a diferentes épocas. Prepárense para apuntar nombres porque estoy segura de que querrán empezar a verlas hoy mismo. La primera serie en nuestra lista es sin duda un clásico, Muhteşem YZYL, traducida como El Siglo Magnífico. Esta serie, que marcó un antes y un después en la producción de dramas históricos turcos, nos lleva a la corte del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los líderes otomanos más importantes. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una figura poderosa en el imperio. Prepárense para vestuarios impresionantes, sets elaborados y una trama llena de ambición, poder y romance. La actuación es excepcional, y la historia te atrapa desde el primer momento. Si aún no la has visto, corre a buscarla. *** Profundizando en el siglo magnífico ***. El siglo magnífico no es solo una serie, es un fenómeno cultural. Rompió récords de audiencia no solo en Turquía, sino en toda América Latina y Europa del Este. ¿Qué la hace tan especial? Primero, su producción es de altísimo nivel. El vestuario es una obra de arte en sí mismo, con detalles minuciosos que recrean la opulencia de la corte otomana. Los sets son igualmente impresionantes, desde el palacio de Topkapi hasta los campos de batalla, todo está recreado con gran fidelidad. Pero la verdadera magia reside en su historia. La relación entre Suleimán y Hürrem es el corazón de la serie, una historia de amor y poder que desafía las convenciones de la época. Hürrem, interpretada magistralmente por Mary Muzerli, es un personaje fascinante. Una esclava que asciende al poder a través de su inteligencia y ambición, convirtiéndose en una consejera clave de Suleimán y rompiendo las reglas de la corte. La serie explora su transformación, sus luchas y sus decisiones difíciles, convirtiéndola en un personaje complejo y cautivador. Suleimán, interpretado por Ali Tergenk, es otro personaje fascinante. Un líder militar brillante, un estadista sabio y un hombre atormentado por sus propias ambiciones y pasiones. La serie explora su relación con su madre, su gran visir y sus hijos, mostrando las complejidades de un líder que debe tomar decisiones difíciles que afectan a todo un imperio. La serie también explora la intriga palaciega, con complots y traiciones a cada paso. Los eunucos, las concubinas, los visires, todos compiten por el poder y la influencia, creando un ambiente de tensión constante que mantiene al espectador enganchado. En segundo lugar, tenemos Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie de acción y aventura nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. A través de sus 5 temporadas, vemos cómo Ertuğrul lucha contra enemigos internos y externos para establecer un hogar para su tribu y sentar las bases del futuro imperio. Esta serie es una explosión de adrenalina, con batallas coreografiadas magistralmente y una trama llena de heroísmo y lealtad. Si te gustan las series de guerreros y la historia épica, esta es para ti. *** Desmenuzando Resurrección, Ertuğrul, ***. Resurrección, Ertuğrul, es una serie épica en todos los sentidos de la palabra. No solo cuenta una historia fascinante sobre los orígenes del Imperio Otomano, sino que también ofrece una visión de la cultura y los valores de los pueblos turcos. La serie se centra en la figura de Ertuğrul Gazi, un líder carismático y valiente que lucha por la justicia y la libertad. La serie es una producción de gran escala, con batallas impresionantes, paisajes espectaculares y un vestuario que recrea la vestimenta de los guerreros turcos con gran detalle. La coreografía de las batallas es especialmente impresionante, con escenas de lucha cuerpo a cuerpo y combates a caballo que te dejarán sin aliento. Pero Resurrección, Ertuğrul, es más que solo acción.
La serie también explora temas importantes como la lealtad, el honor, la justicia y la fe. Ertuğrul es un personaje que lucha por sus ideales y que siempre está dispuesto a defender a los más débiles. Su liderazgo inspira a su tribu y le permite superar los desafíos que se presentan en su camino. La serie también muestra la importancia de la familia y la comunidad en la cultura turca. Ertuğrul está rodeado de amigos y familiares que lo apoyan y lo ayudan en sus luchas. La serie destaca la importancia de la cooperación y la solidaridad para superar las adversidades. Siguiendo con la dinastía otomana, tenemos Kösem Sultan. Esta serie es una secuela espiritual de El Siglo Magnífico, y se centra en la vida de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie explora su ascenso al poder, sus intrigas palaciegas y su influencia en la política otomana. Es una historia fascinante sobre una mujer que desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en la historia. *** La imponente Kösem Sultan, poder y seducción ***. Kösem Sultan retoma la estela de El Siglo Magnífico, pero con una protagonista diferente y una época distinta. Nos adentramos en la vida de otra mujer que, como Hürrem, escaló posiciones en el harén hasta convertirse en una figura clave del Imperio Otomano. Kösem Sultan, interpretada en sus diferentes etapas por talentosas actrices, es una mujer astuta, ambiciosa y con una gran capacidad para la supervivencia. La serie explora su llegada al harén como una joven inocente, su rápido aprendizaje de las intrigas palaciegas y su ascenso al poder a través de su matrimonio con el sultán Ahmed, y Kösem no se conforma con ser simplemente la esposa del sultán, sino que busca activamente influir en la política y proteger a sus hijos. La serie muestra las complejas relaciones familiares dentro del palacio, la rivalidad entre las esposas del sultán y las luchas por el poder entre los diferentes miembros de la dinastía otomana. Kösem debe enfrentarse a numerosos enemigos que buscan derrocarla y arrebatarle su influencia. Kösem Sultan es una serie que destaca por su producción cuidada, su vestuario suntuoso y las interpretaciones sólidas de sus actores. La serie nos permite adentrarnos en la vida de una mujer que desafió las convenciones de su época y dejó una marca imborrable en la historia otomana. Cambiando de época y temática pero manteniendo la calidad, tenemos Payitat, Abdülhamid. Esta serie se centra en los últimos años del reinado del sultán Abdülhamid II, un periodo turbulento en la historia otomana marcado por la inestabilidad política y las amenazas externas. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdülhamid II para proteger el imperio y su legado como un líder controvertido pero influyente. Si te interesa la historia política y la intriga palaciega, esta serie te encantará. Abdülhamid II, un sultán en la encrucijada ***. Payitat, Abdülhamid nos traslada a un periodo crítico del Imperio Otomano, un momento en el que la decadencia era palpable y las potencias europeas acechaban. La serie se centra en el reinado del sultán Abdülhamid II, un gobernante que se esforzó por mantener la integridad del imperio frente a las amenazas internas y externas. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdülhamid II, desde las conspiraciones internas de sus opositores políticos hasta las presiones de las potencias europeas que buscaban desmembrar el Imperio Otomano. La serie muestra su inteligencia, su astucia y su determinación para proteger su país. Payitat, Abdülhamid es una serie que destaca por su rigor histórico, su atención al detalle y las interpretaciones convincentes de sus actores. La serie nos permite comprender mejor los desafíos que enfrentó el Imperio Otomano en sus últimos años y la figura controvertida de Abdülhamid II. Ahora vamos con Mehmed, Bircian Fatih o Mehmed, conquistador de un mundo. Esta serie se enfoca en la vida de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla en 1453, un evento crucial en la historia mundial. La serie muestra su ambición, su inteligencia y su determinación para alcanzar sus objetivos. Es una producción visualmente impresionante que recrea el asedio de Constantinopla con gran detalle. Mehmed II, la conquista que cambió el mundo ***. Mehmed, Bircian Fatih es una serie que recrea un momento clave en la historia mundial, la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II. La serie muestra la ambición, la inteligencia y la determinación de este joven sultán que logró lo que parecía imposible, tomar la capital del Imperio Bizantino, una ciudad que había resistido innumerables asedios a lo largo de los siglos. La serie recrea con gran detalle el asedio de Constantinopla, mostrando las estrategias militares utilizadas por Mehmed II, la construcción de sus innovadoras armas y la valentía de sus soldados.
La serie también muestra la resistencia desesperada de los defensores de la ciudad, liderados por el emperador Constantino XI. Mehmed Bircian Fatih es una serie que destaca por su producción espectacular, su rigor histórico y las interpretaciones convincentes de sus actores. La serie nos permite revivir un momento crucial en la historia mundial y comprender mejor la figura de Mehmed II, un líder visionario que cambió el curso de la historia. En sexto lugar tenemos Kurulus, Osman o Fundación, Osman. Esta es la continuación de Dirilis, Ertuğrul y se centra en la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra cómo Osman continúa el legado de su padre y lucha para establecer un imperio que duraría siglos. Es una serie llena de acción, drama y momentos conmovedores. Osman y el legado de un imperio ***. Kurulus, Osman continúa la saga iniciada por Dirilis, Ertuğrul, centrándose en la figura de Osman y el hijo de Ertuğrul Gazi y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra cómo Osman asume el liderazgo de su tribu tras la muerte de su padre y comienza a expandir sus territorios, sentando las bases para un imperio que dominaría gran parte del mundo durante siglos. La serie explora los desafíos que enfrenta Osman desde las luchas contra los enemigos internos y externos hasta la necesidad de consolidar su poder y establecer una administración eficiente. La serie muestra su valentía, su astucia y su determinación para alcanzar sus objetivos. Continuando con las series que exploran los orígenes del Imperio Otomano, tenemos Alparslan, Büyük Selçuklu, o Alparslan, el Gran Selyúcida. Esta serie nos transporta a una época anterior a los otomanos, al Imperio Selyúcida, y se centra en la figura de Alparslan, un líder militar que jugó un papel clave en la conquista de Anatolia, la actual Turquía. La serie muestra sus batallas, sus estrategias y su liderazgo en la unificación de los pueblos turcos. Ahora vamos con una serie que se centra en una figura femenina menos conocida pero igualmente fascinante, Fatih Arbilge, o Dos mundos opuestos. Aunque no es estrictamente una serie histórica en el sentido de reyes y batallas, retrata la sociedad turca de principios del siglo XX, justo antes de la disolución del Imperio Otomano. La serie sigue a una joven atrapada entre las tradiciones de su barrio humilde y la modernidad que representa la alta sociedad de Estambul. Es una historia de amor, ambición y choque cultural. En noveno lugar tenemos Vatan Sensin, o Tú eres mi patria. Esta serie se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca después de la Primera Guerra Mundial. La serie sigue a un oficial del ejército otomano que lucha por su país y su familia en medio de la ocupación extranjera. Es una historia conmovedora sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Ahora pasamos a Bir Zamanlar Çukurova, o Érase una vez en Çukurova. Esta serie nos transporta a la Turquía de la década de 1970 y cuenta la historia de una pareja que huye a Çukurova para escapar de su pasado. Allí se enfrentan a desafíos y obstáculos mientras luchan por construir una nueva vida. Es una serie dramática y llena de romance con paisajes impresionantes. En el puesto número 11 tenemos Guyan, Büyük Selçuklu, que se centra en la figura de Meliksa, hijo de Alparslan y otro líder clave del Imperio Selyúcida. La serie explora su reinado y los desafíos que enfrentó para mantener la unidad del imperio. La siguiente en la lista es Barbaroslar, Akdenizin KLC, o Barbarroja, la espada del Mediterráneo. Esta serie narra la historia de los hermanos Barbarroja, famosos corsarios otomanos que dominaron el Mediterráneo en el siglo XVI. La serie muestra sus aventuras, sus batallas navales y su lucha contra los imperios europeos. Es una serie llena de acción y aventura marítima. Ahora tenemos Yavuz Sultan Selim, una miniserie que, como el título indica, se centra en la vida y el reinado de Yavuz Sultan Selim, otro importante sultán otomano conocido por su conquista de Egipto y su expansión del imperio. Casi llegando al final de nuestra lista encontramos Filinta, una serie de acción y misterio ambientada en Estambul durante el siglo XIX. La serie sigue a un joven policía que lucha contra la corrupción y el crimen en la ciudad. Es una serie entretenida y llena de suspense. Y finalmente cerrando nuestro top 15 tenemos QQKA, una serie que aunque no es puramente histórica, está ambientada en la Turquía de los años 50 y explora las diferencias culturales y sociales entre la ciudad y el campo. Es una serie conmovedora y divertida que te hará reflexionar sobre la identidad y la tradición. Y ahí lo tienen. Nuestra selección de las 15 mejores series turcas históricas ya dobladas al español. Espero que esta lista les haya sido útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención.
Desde el esplendor del Imperio Otomano hasta las luchas por la independencia y los dramas familiares en la Turquía moderna, estas series ofrecen una ventana fascinante a la historia y la cultura turcas. Hemos recorrido un largo camino desde los suntuosos palacios de Suleimán el Magnífico hasta las batallas épicas de Ertuğrul Gazi, pasando por las intrigas de Kösem Sultán y las luchas de Abdülhamid II. Cada serie nos ha ofrecido una perspectiva única sobre un periodo específico de la historia turca, permitiéndonos conectar con personajes históricos y comprender mejor los eventos que moldearon el país. Ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie histórica turca que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo. Adiós.